Hola a todos, un día más compartiendo la historia con vosotros. La muerte de María de las Mercedes de Orleans en 1878, cuando tan solo llevaba 5 meses de casada con el rey de España Alfonso XII, supuso un duro golpe para el monarca. Así lo expresó el propio rey en su cuaderno de caza. En este día que muerta Mercedes me he quedado como un cuerpo sin alma, nada me interesa, a nadie veo. Paso el tiempo solo, leyendo, despachando los urgentes negocios de Estado. Aquel año de 1878 resultó ser un año terrible para Alfonso XII, porque 4 meses después del fallecimiento de su esposa, sufrió un atentado cuando pasaba a caballo por la calle Mayor de Madrid. Aunque de aquel atentado salió ileso, la situación de la corona era preocupante, porque un rey sin esposa, sin descendencia y expuesto a sufrir cualquier otro atentado sin la misma suerte, ponía en peligro la institución. Por lo tanto, se hacía necesario buscar esposa a Alfonso XII, algo que éste aceptó resignado. La elegida fue la archiduquesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena, con quien Alfonso XII se casó el 29 de noviembre de 1879, y a quien el pueblo apodó como Doña Virtudes. Y es que en ella destacaban su sobriedad de costumbres y su sentido del deber, virtudes heredadas de su madre Isabel Francisca de Austria, quien además de archiduquesa de Austria fue princesa de Hungría y Bohemia. El padre de Isabel Francisca tenía una gran relevancia, porque además de archiduque de Austria, era nada menos que palatino de Hungría, es decir, el segundo cargo en importancia después de rey. Isabel nació en 1831, en Buda, en el reino de Hungría, un reino que formaba parte del Imperio austriaco y en donde su padre, José de Austria, era muy querido. Y lo era por su papel como mediador entre la corte de Viena y las élites de Hungría. Pero lo que más apreciaban de él era su constante apoyo a la cultura local. Prueba de ello eran las representaciones teatrales y musicales que organizaba en el Palacio de Buda, palacio donde residía con sus 5 hijos y su tercera esposa, María Dorotea de Württemberg. En ese palacio y en ese ambiente multicultural y bilingüe entre el alemán de la corte imperial y el húngaro de su entorno, creció Isabel, nuestra protagonista de hoy. La felicidad de aquellos años se vio interrumpida en 1847 por la muerte de su padre. A partir de entonces el título de palatino pasó a Esteban, el primer varón que José de Austria tuvo con su segunda esposa. En aquel año de 1847 cierta intranquilidad se respiraba en el ambiente, ya que las demandas de autonomía respecto al imperio austriaco eran cada vez mayores. Puede que toda esta situación llevara a la familia a plantearse el casamiento de Isabel cuando ésta tenía tan solo 16 años. Con ello pretendían estabilizar su futuro en un momento de incertidumbre. Isabel se casó el 18 de abril de 1847 en Viena, en el Palacio de Schönbrunn. Su ya esposo era el archiduque Fernando Carlos Víctor de Austria Este. Las descripciones de él en la época lo retrataban como un hombre pálido, delgado y al que le gustaba pasar tiempo en los jardines del Palacio Imperial de Hofburg, en Viena, ya que era amante de la botánica. La vida de Isabel con su esposo incluía asistir a misas en la Catedral de San Esteban, así como participar en recepciones en palacio. De este matrimonio nació una hija, a la que llamaron María Teresa, y a la que su padre apenas pudo conocer porque cuando la niña tenía 5 meses, el esposo de Isabel murió. Tenía 28 años. Ya el último año de vida de Fernando había sido especialmente duro, y es que durante los levantamientos de 1848 el matrimonio decidió permanecer
en Viena. En este sentido, hay historiadores que creen que esa situación pudo provocarle un estrés que le hubiera debilitado la salud y lo hubiera predispuesto para contraer el tifus, enfermedad de la que murió. Con 18 años, viuda y con un bebé, Isabel decidió volver por un tiempo a Hungría. Allí recibió el calor de su madre y de su querido hermano Esteban, a quien estaba muy unido desde que perdiera a su hermano Alejandro. Esteban estuvo a la altura de las circunstancias, ya que le ofreció su apoyo tanto a nivel emocional como económico. 5 años después de enviudar, Isabel se volvió a casar. Su nuevo esposo era el archiduque Carlos Fernando de Austria, hijo del archiduque Carlos Luis de Austria, quien era hermano del emperador Francisco I, y de la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Carlos era un hombre robusto, disciplinado, profundamente católico, 13 años mayor que ella, de carrera militar y muy interesado en genealogía. Carlos e Isabel se casaron en 1859 en la iglesia de San Agustín de Viena y tuvieron como invitados al joven emperador Francisco José y a su esposa Isabel de Baviera, más conocida por Sisi. Carlos e Isabel tuvieron varios hijos: Federico, María Cristina, Carlos Esteban, Eugenio y 2 hijos más, María Eleonora, quien no superó la infancia, y Rodolfo, quien murió nada más nacer. Isabel fue una madre atenta con sus hijos. Solía leer para ellos, fundamentalmente leyendas húngaras e historias de santos, y todos ellos fueron educados según los valores de la nobleza austriaca. Y una curiosidad es que cuando María Cristina era niña, su madre, como si de una premonición se tratara, insistió en que aprendiera español. Una decisión esta inusual, cuando el francés era el idioma predominante en la diplomacia europea. Según un relato de un tutor de la corte vienesa, Isabel despidió a un preceptor que se negaba a incluir lecciones de español. Y es que, según Isabel y con sus propias palabras, mi hija debe estar preparada para cualquier destino que Dios le depare. Finalmente el tutor fue reemplazado por un sacerdote español que le enseñó el idioma. Hijos y nietos van a conseguir que la figura de Isabel quede conectada a otras casas reales europeas. En este sentido, fue madre de 2 reinas, la reina de España María Cristina y la reina de Baviera María Teresa, la hija que Isabel tuvo de su primer esposo, quien se casó con Luis III de Baviera. Tras 20 años de matrimonio y cuando tenía 43 años, Isabel volvió a enviudar. Como muestra de su dolor se vistió de negro, pero lo hizo de manera permanente, algo que en cierto modo disgustaba a sus hijos y que su hija María Teresa intentó cambiar cuando le envió un vestido de color azul, vestido que Isabel devolvió a su hija con la siguiente nota: el negro es mi deber y mi consuelo, no lo abandonaré mientras viva. Ya sin su esposo, Isabel se dedicó básicamente a la crianza de sus hijos menores y actividades benéficas, actividades que llevaba a cabo principalmente en Viena y en el Palacio de Weilburg, a 26 kilómetros de Viena. Este palacio fue un regalo de su esposo y solían utilizarlo como residencia de verano. Isabel se refugió en ese lugar que tantos recuerdos le llevaba a su memoria, evitando bailes y otras frivolidades. En él seguía su rutina diaria, leía la correspondencia, paseaba por sus jardines, bordaba manteles y paños que a su vez donaba a iglesias locales y se entretenía con sus nietos. Les contaba historias de su infancia en Hungría, y por supuesto siempre dejaba un tiempo para asistir a misa, ya que era católica practicante. Cuando digo católica practicante lo digo en su sentido más amplio.
porque realmente solía poner en práctica los principios cristianos. Cuentan que en una ocasión Isabel se encontró con un mendigo a las puertas de la Catedral de San Esteban en Viena. El mendigo le pidió limosna y ella casualmente no llevaba dinero consigo, pero quería ser caritativa con él, por lo que se quitó el broche de plata de su vestido y se lo entregó al mendigo. 5 años después del fallecimiento de su esposo, su hija María Cristina, tras la petición oficial de su mano al emperador Francisco José I, ponía rumbo a España para casarse con el rey Alfonso XII. Este enlace supuso el triunfo de Isabel como madre, ya que su hija sería la encargada de llevar el prestigio Habsburgo a una de las cortes más importantes de Europa. La separación física entre ambas no supuso un distanciamiento entre ellas, todo lo contrario, porque Isabel, a través de la correspondencia, va a asistir a su hija en los momentos más delicados que va a vivir en España, como fueron sus inicios como reina. En esas cartas le aconsejaba, entre otras cosas, cómo enfrentar las responsabilidades de una reina. Igualmente fue su sostén cuando, ejerciendo María Cristina la regencia, se produjo la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense y la pérdida de Cuba y Filipinas, teniendo que hacer frente a una crisis nacional. Isabel le transmitió fuerza a su hija con estas palabras: «Hija mía, los imperios caen, pero la fe y la familia perduran. Sé fuerte como lo fui yo en mis días oscuros». Con lo de los días oscuros se refería a su viudez. Muchos días oscuros le quedaban todavía por vivir a María Cristina, como fueron las crisis políticas y las tensiones sociales de los años 20 del siglo pasado. En esos años, y según contó una de sus damas de compañía, María Cristina se reconfortaba releyendo las cartas que en otro tiempo su madre le había escrito y que ella guardaba como un tesoro en un cofrecito. Y es que Isabel Francisca de Austria por aquel entonces llevaba ya algo más de 20 años fallecida, fallecimiento que se produjo a causa de una neumonía cuando se hallaba en el palacio de su hijo mayor en Viena. Los periódicos vieneses dieron cuenta de su muerte y se refirieron a la figura de Isabel Francisca como madre ejemplar de reinas y soldados, ya que los hijos varones que tuvo se dedicaron a la carrera militar. Federico fue comandante supremo del ejército austrohúngaro. Carlos Esteban fue almirante y Eugenio mariscal de campo. Ese reconocimiento público también lo recibió en vida, ya que por su servicio y virtud fue dama de la Orden de la Cruz Estrellada y también dama de la Orden de las Damas Nobles en España. Desde que Isabel falleciera en 1903 hasta muchos años después, no faltaron en cada aniversario de su muerte flores en su tumba que se halla en la cripta imperial de Viena. Y de eso se encargó su hijo Federico, quien cumplía de esa manera con un deseo de su madre. Pero no valía cualquier tipo de flor, tenían que ser rosas blancas, rosas que le recordaban la paz de su infancia en Buda, la ciudad donde nació. Rosas blancas fueron también colocadas en el féretro de María Cristina, esta vez por orden de su hijo Alfonso XIII, quien tal vez quiso con ello honrar la memoria de su abuela Isabel, una abuela que siempre se mostró muy detallista con sus nietos. Les enviaba libros de oraciones y medallas religiosas. Recordemos que era una persona muy religiosa, y si su hija María Cristina guardaba celosamente las cartas que su madre le enviaba, su nieto Alfonso XIII hará lo mismo con este tipo de obsequios. De hecho, una de estas medallas con la imagen de San Fernando fue encontrada entre sus pertenencias en su exilio en Roma, en donde Alfonso XIII falleció.
Isabel Francisca de Austria murió, como ya sabéis, en 1903 y su hija María Cristina en 1929. Sobre cómo gestionó María Cristina esos años sin su madre, dejó constancia ella misma en su diario. Madre me dejó sus palabras y con ellas vivo.